Por favor, doctora Castellanos, déjame tocar a ese bebé solo 5 minutos. Sé que parece una locura, pero él vivirá, te lo prometo. Vivirá 100 años si me dejas intentarlo. Las palabras de Elena resonaron en el pasillo del hospital pediátrico, mientras 2 guardias de seguridad la sujetaban de los brazos. A 3 metros de distancia, Mariana y Carlos abrazaban desesperadamente, sus rostros marcados por lágrimas que ya no podían contener. Dentro de la sala de cuidados intensivos neonatales, su hijo Santiago, de apenas 2 meses, luchaba por cada respiración conectado a una docena de máquinas que pitaban con urgencia creciente. La doctora Castellanos se interpuso entre Elena y la puerta de la sala de cuidados intensivos, su bata blanca almidonada y su expresión tan fría como el acero quirúrgico. Elena Morales, estás despedida efectiva inmediatamente. Llevas 15 años en este hospital y terminas tu carrera ofreciendo falsas esperanzas a padres desesperados. Eso no es medicina, es crueldad disfrazada de compasión. No son falsas esperanzas, doctora. He visto esto antes, Elena intentó liberarse del agarre de los guardias, pero uno de ellos apretó más fuerte su brazo. ¿Has visto qué exactamente? ¿Milagros? ¿Magia? Esto es un hospital, no una iglesia. Los guardias, sáquenla del edificio inmediatamente y asegúrense de que entregue su identificación en recepción. La doctora Castellanos se dio la vuelta, ajustándose los lentes con un gesto que había perfeccionado para demostrar autoridad. Mariana se soltó del abrazo de su esposo y corrió hacia Elena, sus pasos tropezando en el suelo pulido del hospital. Espere, doctora. Si ella dice que puede ayudar a nuestro hijo, ¿por qué no dejarla intentar? ¿Qué perdemos? Los doctores ya nos dijeron que Santiago tiene menos del 5% de probabilidades de sobrevivir la noche. Señora, entiendo su desesperación. Créame que sí. Pero no puedo permitir que personal no autorizado ponga en riesgo a su hijo con prácticas que no tienen ninguna base científica. La voz de la doctora Castellanos se suavizó apenas un poco, pero su postura permaneció inflexible. Entonces, déjenos decidir. Es nuestro hijo. Carlos se acercó también, colocándose junto a su esposa. Sus ojos rojos revelaban noches sin dormir y una tristeza que ya conocía demasiado bien. La doctora Castellanos miró a los padres, luego a Elena y finalmente a los guardias que esperaban instrucciones. Muy bien, suéltenla. Pero Elena, si das un solo paso hacia esa sala, llamaré a la policía por intrusión en instalaciones médicas. Ya no trabajas aquí. No tienes autorización para tocar a ningún paciente. 12 horas antes, el día había comenzado como cualquier otro turno para Elena. Llegó al hospital a las 6 de la mañana, media hora antes de su horario, como siempre lo hacía. Se cambió a su uniforme azul celeste desgastado por años de lavados. Se recogió el cabello en una cola de caballo práctica y revisó mentalmente la lista de sus pequeños pacientes en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Durante 15 años, Elena había dedicado su vida a esos bebés que luchaban por sobrevivir sus primeros días o meses en el mundo. Algunos nacían prematuros, con pulmones que aún no sabían respirar por sí solos. Otros llegaban con condiciones congénitas que desafiaban las capacidades de la medicina moderna. Pero Elena había aprendido algo que ningún libro de enfermería enseñaba: el poder del contacto humano. Desde que tenía 8 años, Elena supo que era diferente. Su abuela materna, una curandera respetada en su pueblo natal de Oaxaca, fue la primera en notarlo. Tienes manos benditas, mijita. Cuando tocas a alguien enfermo, sientes algo, ¿verdad? Su abuela había susurrado esas palabras una tarde mientras Elena sostenía la mano de su abuelo moribundo. Y tenía razón. Elena sentía como una corriente cálida que fluía desde su pecho hasta sus manos, como si algo dentro de ella supiera exactamente dónde dirigir esa energía, invisible. Pero Elena nunca habló de esto abiertamente. En su juventud, estudió enfermería con dedicación obsesiva, aprendió todos los protocolos, memorizó cada procedimiento médico estándar, se convirtió en una profesional impecable a los ojos de sus superiores. Sin embargo, en los momentos de silencio, cuando nadie más observaba, Elena sostenía las manitas de los bebés más graves y dejaba que esa energía inexplicable fluyera. A lo largo de 15 años, 47 bebés que los médicos habían declarado casos perdidos sobrevivieron milagrosamente después de que Elena pasara horas a su lado. Los doctores atribuían estas recuperaciones a la resiliencia natural de los niños, a tratamientos que finalmente hacían efecto,
a errores en los diagnósticos iniciales. Elena nunca reclamó crédito. Su satisfacción venía de ver a esos niños crecer, de recibir ocasionalmente fotos de cumpleaños o tarjetas de agradecimiento de familias que ni siquiera sabían que ella había hecho algo especial. Pero todo cambió cuando la doctora Castellanos llegó al hospital hace 2 meses. La nueva directora médica venía de un prestigioso instituto de investigación en Ciudad de México, con credenciales impresionantes y una reputación de eficiencia implacable. Su primera acción fue instalar cámaras de seguridad de alta definición en todas las áreas críticas, supuestamente para mejorar los protocolos de seguridad y documentar procedimientos para fines educativos. La semana anterior, la doctora Castellanos había llamado a Elena a su oficina. En la pantalla de su computadora, videos de seguridad mostraban a Elena en diferentes momentos, sosteniendo a un bebé prematuro durante 3 horas continuas, cantando suavemente a otro mientras monitoreaba sus signos vitales, sentada junto a una incubadora con sus manos presionadas contra el plástico transparente, como si estuviera transmitiendo algo invisible. Elena, he revisado tu expediente. Eres una enfermera competente, pero estos comportamientos son inaceptables. Estás pasando tiempo excesivo con pacientes individuales cuando deberías estar atendiendo a todos por igual. Además, ese contacto físico prolongado aumenta el riesgo de infecciones nosocomiales. Te ordeno que dejes estas prácticas inmediatamente y sigas los protocolos estándar al pie de la letra. Elena había intentado explicar: doctora, los estudios sobre el método canguro demuestran que el contacto piel con piel mejora la supervivencia de prematuros. El toque humano no es solo emocional, tiene efectos fisiológicos medibles en... Conozco perfectamente el método canguro, Elena, pero eso se hace con los padres, bajo supervisión controlada y con parámetros específicos. Lo que tú haces es diferente, parece casi ritual, y eso no tiene lugar en un hospital moderno. La doctora Castellanos había cerrado la laptop con un clic definitivo. Considera esto una advertencia formal, una más, y estarás buscando trabajo en otro lugar. Elena había salido de esa oficina con el corazón encogido. Por primera vez en 15 años, se sintió observada, juzgada, incomprendida. Pasó los siguientes días tratando de trabajar bajo los protocolos estrictos de la doctora Castellanos, limitando su contacto con los bebés a lo mínimo necesario. Pero cada vez que escuchaba el llanto débil de un recién nacido luchando por vivir, algo dentro de ella se rompía un poco más. Entonces, llegaron Mariana y Carlos con Santiago. El bebé había nacido con una complicación cardíaca severa. Sus pequeños pulmones luchaban contra una infección que los antibióticos más potentes apenas podían controlar. Los especialistas habían hecho todo lo médicamente posible. Las máquinas hacían lo que el cuerpecito de Santiago no podía hacer por sí mismo, pero los números en los monitores seguían bajando, inexorables como la marea. Elena reconoció a Mariana inmediatamente, aunque la mujer no la recordaba a ella. 3 años atrás, Elena había estado de turno la noche en que Mariana y Carlos perdieron a su primera hija, Sofía. La bebé había nacido con múltiples complicaciones y a pesar de los esfuerzos heroicos del equipo médico, no había sobrevivido más de 18 horas. Esa noche, Elena había estado al lado de la incubadora de Sofía, mirando a la pequeña luchar, sintiendo ese impulso familiar de extender sus manos y dejar que la energía fluyera, pero el miedo la paralizó. Miedo a ser descubierta, miedo a ser llamada charlatana, miedo a que no funcionara y tener que enfrentar su propio fracaso. Así que Elena se quedó quieta, siguió los protocolos estándar y observó cómo otra vida se apagaba mientras sus manos permanecían inmóviles a los costados. Ese fue el arrepentimiento que Elena había cargado durante 3 años. Y ahora, viendo a los mismos padres devastados enfrentando la posibilidad de perder a otro hijo, algo en Elena se rompió definitivamente. Ya no le importaba lo que pensara la doctora Castellanos, ya no le importaba su empleo o su reputación. Lo único que importaba era que no podía quedarse de brazos cruzados otra vez. Por eso, cuando la doctora Castellanos la llamó a su oficina esa mañana y le entregó su carta de despido por repetidas violaciones de protocolos hospitalarios, Elena no lloró ni suplicó. Simplemente preguntó: ¿puedo despedirme de los bebés? Tienes 5 minutos. Los guardias te escoltarán. La doctora Castellanos ni siquiera levantó la vista de sus papeles. Elena caminó lentamente por los pasillos de la unidad neonatal, por última vez, despidiéndose silenciosamente de cada pequeño paciente. Pero cuando llegó a la incubadora de Santiago y vio a Mariana y Carlos llorando junto a un médico que claramente les estaba dando malas noticias, algo dentro de Elena finalmente se liberó. No más silencio, no más miedo,
no más arrepentimientos. Por eso ahora estaba aquí, en medio del pasillo, haciendo una promesa que sonaba imposible. Y por eso, cuando la doctora Castellanos ordenó que la sacaran, Elena finalmente dijo las palabras que había guardado durante 15 años. Doctora Castellanos, hace 3 años estuve de turno cuando Mariana y Carlos perdieron a su primera hija. Yo podría haberla salvado, pero tuve miedo de intentarlo. No voy a cometer el mismo error 2 veces. Elena miró directamente a los ojos de la directora médica. Tienes razón en una cosa. Lo que hago no se puede explicar con la ciencia que conocemos, pero funciona. Y si me das 6 horas con Santiago, te lo demostraré con evidencia que ni tú podrás ignorar. Mariana se cubrió la boca con ambas manos, sus ojos muy abiertos. ¿Usted estuvo allí? ¿Usted estuvo con nuestra Sofía? Estuve allí, y no hice nada porque tenía miedo. Perdóname, Mariana, pero ahora te estoy pidiendo que confíes en mí. Déjame hacer por Santiago lo que no tuve el valor de hacer por Sofía. La doctora Castellanos estudió a Elena con una mezcla de incredulidad y algo que podría haber sido curiosidad científica. Estás completamente loca, o eres una charlatana, manipuladora jugando con las emociones de esta familia. Pero ¿sabes qué? Te voy a dar esas 6 horas, no porque crea en tu magia o tus milagros, sino porque cuando fracase tu intento, estos padres finalmente aceptarán la realidad y dejarán que hagamos nuestro trabajo sin interferencias supersticiosas. Espera, ¿qué estás diciendo? Carlos miró a la doctora con confusión. Estoy diciendo que si Elena promete resultados medibles, vamos a medirlos. 6 horas a solas con Santiago, con todos los monitores conectados y cámaras grabando cada segundo. Si hay alguna mejora objetiva en su condición, investigaremos qué sucedió. Si no hay cambios o si empeora, Elena se irá y nunca volverá a acercarse a ningún paciente de este hospital. ¿Están de acuerdo? La doctora Castellanos cruzó los brazos, su expresión desafiante. Elena asintió. Acepto esos términos. Mariana y Carlos se miraron, comunicándose en ese lenguaje silencioso que solo las parejas que han sufrido juntas entienden. Finalmente, Carlos habló. Si hay aunque sea una posibilidad de que funcione, tenemos que intentarlo. No podemos vivir preguntándonos qué hubiera pasado si hubiéramos dejado que lo intentara. Muy bien. La doctora Castellanos miró su reloj. Son las 4 de la tarde. A las 10 de la noche revisaremos los resultados. Elena, te prepararé un protocolo de observación estricto. Usarás guantes estériles, mascarilla y todo el equipo de protección necesario. Podrás tocar al bebé, hablarle, hacer lo que sea que creas que funciona. Pero los monitores permanecerán conectados y las cámaras grabarán todo. Técnicos médicos revisarán las grabaciones minuto a minuto. Si detecto cualquier manipulación de equipos o datos, no solo te denunciaré por intrusión, sino por poner en peligro la vida de un paciente. No necesito manipular nada, doctora. Solo necesito tiempo. Elena sintió esa sensación familiar en su pecho, esa calidez que había aprendido a reconocer como señal de que su don estaba respondiendo a la necesidad de alguien. 30 minutos después, Elena estaba sentada en una silla junto a la incubadora de Santiago, completamente esterilizada, según los protocolos más estrictos del hospital. La doctora Castellanos había sido meticulosa hasta el punto de la obsesión, colocando no solo las cámaras de seguridad existentes, sino también equipos adicionales de monitoreo que registraban cada parámetro imaginable: frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, presión arterial, temperatura, niveles de inflamación, respuesta neurológica. Las 6 horas empiezan ahora. La doctora Castellanos ajustó el último monitor y salió de la sala, dejando a Elena sola con Santiago. A través de la ventana de observación, Mariana y Carlos presionaban sus rostros contra el vidrio, aferrándose el uno al otro como náufragos a una balsa. Elena abrió las puertas de la incubadora y con movimientos gentiles deslizó sus manos enguantadas debajo del cuerpecito diminuto de Santiago. El bebé era tan pequeño, tan frágil, que parecía que podría romperse con el más mínimo movimiento equivocado. Tubos y cables conectaban su cuerpo a las máquinas que mantenían funcionando sus órganos vitales. Hola, pequeño Santiago, soy Elena, y voy a contarte un secreto. Elena comenzó a hablar en voz baja, ese tono maternal que había usado con 47 bebés antes. Tu mamá y tu papá te aman más que a nada en este mundo. Perdieron a tu hermana mayor hace 3 años, y sé que ella está cuidándote desde donde esté. Pero tú no vas a irte con ella todavía. Tienes una vida completa por delante. Un siglo entero de aventuras esperándote. Elena cerró los ojos y se concentró en esa sensación en su pecho. Era como un río de luz cálida que comenzaba en su corazón y fluía a través de sus brazos hasta sus manos. Había intentado describir esta experiencia a su abuela años atrás, y la anciana le había dicho: no es tu energía, mijita, eres solo un canal.
Algo más grande que tú está trabajando a través de ti. Los primeros 30 minutos pasaron sin cambios visibles. Los monitores continuaron mostrando números preocupantemente bajos. Santiago respiraba con dificultad incluso con la asistencia del ventilador. Pero Elena no se movió, no se desanimó. Había aprendido que este proceso no era instantáneo, requería paciencia y fe. ¿Sabes, Santiago? Cuando tu hermana Sofía estaba aquí, yo tuve miedo. Miedo de lo que la gente pensaría si hacía esto. Miedo de fallar. Pero el miedo no salvó a Sofía y no te va a salvar a ti. Así que hoy no tengo miedo. Hoy solo tengo esperanza y amor y esta energía que no entiendo, pero en la que confío. Elena cantó suavemente una canción que su abuela le había enseñado. Una melodía antigua en zapoteco que hablaba de vida y renacimiento. A la 1:30 algo comenzó a cambiar. Fue sutil al principio, tan pequeño que podría haber sido un error de lectura, pero la saturación de oxígeno de Santiago subió del 82% al 84%, luego al 86%. La frecuencia cardíaca, que había estado peligrosamente irregular, comenzó a estabilizarse en un patrón más saludable. En la sala de observación, la doctora Castellanos se inclinó hacia los monitores, frunciendo el ceño. Eso no tiene sentido. No hemos cambiado ningún tratamiento. No hay razón médica para esa mejora. A las 3 horas, los cambios eran innegables. Los niveles de inflamación de Santiago habían bajado significativamente. Su temperatura corporal, que había estado peligrosamente baja, se normalizó. El color de su piel cambió de ese gris enfermizo a un rosado más saludable. Las máquinas que registraban su actividad cerebral mostraban patrones que indicaban no solo estabilidad, sino mejora activa. La doctora Castellanos llamó a 2 especialistas para que revisaran los datos. Ambos llegaron escépticos y se fueron confundidos. No puedo explicar esto, admitió uno de ellos. Es como si su cuerpo hubiera decidido repentinamente empezar a sanar, pero bebés en 1900 su condición no hacen eso, especialmente no a esta velocidad. A las 5 horas, algo extraordinario sucedió. Las cámaras de alta definición, configuradas para capturar cada detalle, registraron algo que haría que los técnicos revisaran las grabaciones docenas de veces en los días siguientes. Un brillo muy tenue, casi imperceptible, parecía emanar de las manos de Elena cuando las presionaba contra el pecho de Santiago. No era luz artificial de las lámparas del hospital, no era reflejo de los monitores. Era algo diferente, algo que la ciencia no tenía nombre. Elena no veía ese brillo. Estaba demasiado concentrada en Santiago. Le hablaba sobre el futuro, sobre todas las cosas maravillosas que experimentaría. Le habló de su primer día de escuela, de su primera bicicleta, de su graduación universitaria, de encontrar el amor verdadero, de convertirse quizás en padre algún día. Le pintó un cuadro completo de 100 años de vida plena y significativa. Tu mamá y tu papá han sufrido tanto. Pequeño, pero tú vas a ser su alegría, su razón para creer que los milagros existen. Y algún día, cuando seas viejo y sabio, le contarás a tus nietos sobre esta noche, la noche en que decidiste quedarte. Cuando el reloj marcó las 6 horas exactas, la doctora Castellanos entró a la sala seguida por un equipo de médicos especialistas. Mariana y Carlos presionaron más fuerte contra la ventana, conteniendo la respiración. Elena lentamente retiró sus manos de Santiago y se echó hacia atrás en la silla, exhausta como si hubiera corrido un maratón. La doctora Castellanos se acercó a los monitores, su rostro una máscara de incredulidad profesional luchando contra lo que los datos le mostraban. Revisó cada pantalla, verificó cada lectura, comparó los números actuales con los de 6 horas antes. La saturación de oxígeno está en 96%. Subió 14 puntos. La frecuencia cardíaca es estable y dentro de rangos normales para su edad. Los marcadores de inflamación bajaron un 60%. La función pulmonar mejoró dramáticamente. La respuesta neurológica es... La doctora Castellanos se detuvo, quitándose los lentes para limpiarlos como si no pudiera creer lo que estaba leyendo. La respuesta neurológica es la de un bebé completamente sano. Uno de los especialistas se acercó a la incubadora y examinó a Santiago personalmente. Esto es imposible. He trabajado en neonatología durante 25 años y nunca he visto una recuperación así. Hace 6 horas, este bebé estaba en falla multiorgánica. Ahora, el médico sacudió la cabeza. Ahora está respirando casi por sí solo. Miren, está empezando a despertarse. Como si hubiera escuchado al doctor, Santiago abrió sus ojitos por primera vez en días. Su mirada, aunque sin enfocar todavía, se dirigió hacia donde Elena estaba sentada. Y entonces, para asombro de todos en la sala, el bebé extendió su manita diminuta en dirección a ella. Elena sintió lágrimas rodando por sus mejillas detrás de la mascarilla.
Hola, pequeño guerrero. Sabía que te quedarías. La doctora Castellanos se quitó los guantes con movimientos mecánicos, su mente científica claramente en guerra consigo misma. Necesito ver las grabaciones. Todas ellas. Quiero cada segundo analizado por nuestro equipo de investigación. Esto no puede ser coincidencia. Los datos son demasiado consistentes. La mejora demasiado correlacionada con tu presencia. No fue coincidencia, doctora, pero tampoco puedo explicarte cómo funciona porque honestamente no lo sé. Solo sé que funciona. Elena se puso de pie, sus piernas temblorosas por haber estado sentada en la misma posición durante 6 horas. Déjenlos pasar. La doctora Castellanos hizo un gesto a los enfermeros en la puerta. Mariana y Carlos entraron corriendo, acercándose a la incubadora donde su hijo ahora los miraba con ojos curiosos y alerta. Mi bebé está despierto. Mariana sollozaba mientras Carlos la sostenía, ambos mirando el milagro en la incubadora. Gracias, Elena. No sé qué hiciste o cómo lo hiciste, pero gracias. Carlos extendió su mano libre hacia Elena, estrechándola con fuerza. La doctora Castellanos observó la escena en silencio. Finalmente habló, su voz más suave de lo que Elena la había escuchado antes. Elena, obviamente no puedo continuar con tu despido. De hecho, necesito que regreses a trabajar inmediatamente, pero también necesito que trabajes conmigo en entender qué sucedió aquí. Vamos a documentar esto, estudiarlo, ver si podemos replicarlo o al menos comprenderlo mejor. Doctora, la ciencia es hermosa y necesaria, pero a veces hay cosas que la ciencia aún no puede medir. Elena se quitó la mascarilla, revelando una sonrisa cansada pero genuina. No estoy diciendo que ignores la medicina. Estoy diciendo que quizás hay espacio para ambas cosas. 3 meses después, el Hospital Pediátrico Santa María había implementado algo completamente nuevo en sus protocolos. El programa de contacto terapéutico intensivo no reemplazaba la medicina tradicional, sino que la complementaba. Elena entrenaba a enfermeras voluntarias en la importancia del toque humano, del hablarle a los bebés, de sostenerlos y cantarles. No todos tenían su don particular, eso era indiscutible, pero todos podían ofrecer presencia humana y conexión emocional. La doctora Castellanos, para sorpresa de muchos, se convirtió en la defensora más feroz del programa. Publicó un artículo en una revista médica prestigiosa titulado «Cuando los datos desafían el paradigma, un caso de estudio en recuperación neonatal inexplicable». El artículo incluía las grabaciones de aquella noche, los datos irrefutables de la mejora de Santiago y una admisión humilde de que la medicina moderna aún tiene mucho que aprender. Santiago creció fuerte y saludable. Sus padres lo llevaban al hospital cada mes para revisiones, y cada vez Elena pasaba unos minutos con él. El niño siempre parecía reconocerla, extendiendo sus bracitos hacia ella con una sonrisa que iluminaba toda la sala. En su segundo cumpleaños, Mariana y Carlos organizaron una pequeña celebración en el jardín del hospital, invitando al personal que había salvado a su hijo. Elena llegó con un regalo, un álbum de fotos vacío con una inscripción en la primera página. Para Santiago, que vivirá 100 años de aventuras. Estas páginas esperan ser llenadas con cada momento hermoso. La doctora Castellanos se acercó a Elena durante la fiesta, llevando 2 vasos de 1970 jugo, ¿sabes? Todavía no puedo explicar científicamente lo que sucedió aquella noche. He revisado las grabaciones cientos de veces. He consultado con expertos de todo el mundo. Nadie tiene una respuesta definitiva. ¿Y eso te molesta?, preguntó Elena, tomando el vaso que le ofrecían. Al principio sí. Me molestaba enormemente. La doctora Castellanos observó a Santiago jugar con otros niños en el césped. Pero luego me di cuenta de algo. La medicina no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de sanar a las personas. Y si no entiendo completamente cómo lo hiciste, pero el resultado es que un niño está vivo cuando debería estar muerto, entonces quizás entender no es lo más importante. Quizás lo más importante es estar abierta a posibilidades que desafían mi comprensión actual. Eso es muy sabio, doctora. Llámame Patricia, por favor. Creo que hemos pasado por suficiente juntas como para usar nombres. La doctora, Patricia, sonrió con calidez genuina. Y Elena, gracias por no rendirte aquella noche. Gracias por tener el valor de hacer lo que creías correcto incluso cuando yo estaba completamente en contra. Gracias a ti por darme la oportunidad de intentarlo. No muchas personas en tu posición habrían sido tan abiertas, incluso escépticamente abiertas. Elena levantó su vaso en un brindis silencioso. Mientras observaban a Santiago soplar las velitas de su pastel rodeado de amor y risas, Elena pensó en su abuela, quien había fallecido 5 años atrás. Tenías razón. Abuela, susurró para sí misma. No soy yo quien sana, solo soy un canal para algo más grande. Y finalmente, dejé de tener miedo de serlo.
La historia de Elena y Santiago se convirtió en leyenda dentro de la comunidad médica, no como prueba de lo sobrenatural, sino como recordatorio de que la humildad científica es tan importante como el rigor científico, que admitir lo que no entendemos es el primer paso para eventualmente comprenderlo, y que a veces los mejores resultados vienen de combinar lo que sabemos con lo que aún no podemos explicar. Years después, cuando Santiago entró a la universidad estudiando medicina pediátrica, escribió su ensayo de admisión sobre aquella enfermera que prometió que viviría 100 años. No sé si viviré exactamente 100 años, escribió, pero sé que cada día de mi vida es un regalo que casi no recibo, y planeo usar esos días para ayudar a otros niños como yo, combinando la ciencia con la compasión, el conocimiento con la humildad, y la medicina con el misterio de lo que significa verdaderamente sanar.